Hola, soy Liliana Nicolosi, jefe de la División Cardiología y Unidad Coronaria del Hospital Español de Buenos Aires y actual presidente de la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires de la Federación Argentina de Cardiología. En el marco del workshop Enfoque Estratégico en el Paciente Diabético, tengo la satisfacción de poder hacer llegar mi agradecimiento y el de la comisión directiva de la sociedad a los doctores Alberto Lorenzati y Eduardo Perna, actuales presidente y vicepresidente de nuestra federación, así como también agradecer a la industria por hacer posible realizar este evento científico. En esta oportunidad vamos a hablar de la enfermedad macrovascular, similares estrategias de revascularización en el paciente diabético. Ha sido considerada como uno de los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Hoy día casi podría afirmarse que es el principal, al nivel o por encima de las cifras elevadas de colesterol. Al menos epidemiológicamente es así. Por un lado, la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares en el diabético es alta y de hecho son las complicaciones principales, tanto en número como en gravedad. Asimismo, entre los pacientes diabéticos que acuden a las consultas e ingresan en los hospitales por patologías cardiovasculares, la diabetes es cada vez más frecuente. Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de mortalidad y discapacidad en los pacientes diabéticos. La diabetes exacerba los mecanismos que subyacen en la aterosclerosis y en la insuficiencia cardíaca. Esto es particularmente evidente en la diabetes tipo 2, en la que la patología aparece 14.6 años más tempranamente, con mayor gravedad y con una distribución más difusa que en los pacientes no diabéticos. Además, como es sabido, las 2/3 partes de los pacientes diabéticos fallecen por enfermedad cardiovascular. En el cuadro que estamos viendo aquí, observamos las causas de mortalidad en porcentaje y vemos que de la mortalidad causada por diabetes, el 65% lo hace por enfermedad cardiovascular, el 40% por enfermedad cardíaca, el 15% otras causas y el 10% por accidente cerebrovascular. Aunque la incidencia de las complicaciones de la diabetes, inclusive las cardiovasculares, ha disminuido en las últimas 2 décadas, los pacientes con diabetes siguen teniendo significativamente mayor riesgo de complicaciones vasculares que los no diabéticos. Se calcula que hay 382 millones de personas en el mundo que padecen diabetes, cifra que se estima alcance los 592 millones para el año 2035, lo que refleja la trascendencia global que tendrá la enfermedad cardiovascular aterosclerótica en la diabetes. En la figura que estamos mostrando se grafica las tasas estandarizadas de varias enfermedades vasculares en personas con diabetes, marcada en verde, o sin diabetes, que lo veremos en la línea gris, con seguimiento de 20 años, años 1990, 2000 y 2010. Las barras corresponden a los intervalos de confianza del 95%. Como vemos en esta figura, la incidencia de enfermedades vasculares está disminuyendo en los pacientes con diabetes mellitus, pero sigue siendo más elevada que en los pacientes no diabéticos. En el cuadro estamos marcando, en el cuadro A, el número de casos por 10.000 adultos que han padecido infarto agudo de miocardio. Y como vemos, los pacientes diabéticos han disminuido francamente la incidencia de infarto, pero sigue siendo superior a los pacientes no diabéticos. Igual podemos ver en accidente cerebrovascular, en amputación
y también en la insuficiencia renal terminal. Este gráfico intenta mostrar la etiopatogenia de los mecanismos de riesgo de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica relacionados con la diabetes mellitus. En la génesis de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica intervienen múltiples factores fisiopatológicos celulares y moleculares que crean una suerte de tormenta perfecta para la aterosclerosis. Los pacientes con diabetes 2 tienen mayor cantidad de placa aterosclerótica, ateromas que son más voluminosos y arterias coronarias más estrechas que las personas no diabéticas. Como habíamos expresado anteriormente, en esta figura se presenta una visión general de la aterogénesis en la diabetes con sus mecanismos de progresión y evolución a la aterotrombosis. La resistencia a la insulina está presente antes de la aparición de la prediabetes o diabetes y va empeorando progresivamente a lo largo del tiempo, a la vez que la hiperglucemia se transforma en prediabetes y después en diabetes franca. La resistencia a la insulina, con la alteración consiguiente de las vías de señalización de la insulina, la hiperinsulinemia y la hiperglucemia, pone en marcha los distintos procesos como aumento de los ácidos grasos libres, producción de subproductos de glucosilación avanzada, activación de PCR, estrés oxidativo, disfunción mitocondrial y modificación epigenética, que conjuntamente contribuyen a la disfunción endotelial y la inflamación, dando lugar a la activación de las células musculares lisas, vasculares, las células endoteliales y los monocitos. Nos detenemos aquí en esta descripción, puesto que ya la doctora Rubio ha hablado claramente de este tema. Teniendo en cuenta lo que hemos expresado anteriormente sobre la fisiopatología de la diabetes en la enfermedad hacia la aterosclerosis, en particular en las arterias coronarias, cuando el cardiólogo decide estudiar angiográficamente a un paciente con esta patología, tiene una alta presunción de que se va a encontrar con arterias coronarias groseramente comprometidas, con alto grado de aterosclerosis, arterias de fino calibre y generalmente con enfermedad de múltiples vasos. Una vez estudiado el paciente, se presenta el desafío de cuál es el mejor método de revascularización. Dada la evolución de las técnicas percutáneas y quirúrgicas, los estudios previos que compararon CRM y ATC no pueden informar adecuadamente la práctica recomendada. El estudio FREEDOM, patrocinado por el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre, fue diseñado para llenar este vacío al determinar cuál de los dos métodos de revascularización, ATC o CRM, constituye la técnica óptima de revascularización para pacientes con diabetes y enfermedad coronaria de múltiple vaso. Como veníamos diciendo, la diabetes mellitus es una epidemia emergente tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo, con una dimensión tal que subraya la importancia de definir o de buscar el enfoque apropiado para la revascularización de los diabéticos en los que está indicado el tratamiento intervencionista. Los ensayos aleatorizados previos sugirieron que la revascularización de pacientes diabéticos por injerto de revascularización coronaria tuvieron resultados superiores a la angioplastía con balón. Ahora bien, la introducción de los stent liberadores de fármacos puso en duda la relevancia de estos estudios. El ensayo FREEDOM estuvo diseñado para determinar si
la cirugía de revascularización miocárdica o la intervención coronaria percutánea, o sea, cuál de estos dos métodos constituyen el enfoque superior a la hora de decidir la revascularización de pacientes diabéticos. Se incluyeron 2.058 pacientes diabéticos con enfermedad de múltiples vasos a indicación de revascularización. Fueron aleatorizados a dos ramas, PTCA con stent liberadores de drogas o CRM con o sin bomba. En el seguimiento posintervención, todos los pacientes recibieron aspirina 160 miligramos long time, clopidogrel 75 miligramos hasta un año del procedimiento. Se alcanzaron los valores recomendados para el control de los factores de riesgo, hemoglobina glicosilada, LDL, presión arterial y la utilización de los medicamentos recomendados para las guías, por las guías para los pacientes con enfermedad coronaria. El outcome primario fue considerado compuesto de muerte por todas las causas, infarto no fatal y stroke a 5 años del seguimiento. Outcome secundarios mayores, MACE, a un año post-randomización y los otros puntos secundarios como muerte cardiovascular y por todas las causas a 1, 2 y 3 años post-randomización. El estudio Freedom, publicado en American Heart en 2008, fue un estudio internacional diseñado para definir la estrategia óptima de revascularización para pacientes diabéticos con enfermedad coronaria de múltiple vaso. La revascularización coronaria con cirugía se considera el tratamiento de elección en pacientes diabéticos con este tipo de patología. Los stent liberadores de fármacos han demostrado, sin embargo, resultados preliminares prometedores en la población diabética. Si bien hay ensayos aleatorizados compararon estrategias de revascularización para pacientes con diabetes y se observó que el injerto de derivación de arteria coronaria había tenido un mejor resultado que la intervención coronaria percutánea. Se continuó en la búsqueda de descubrir si la terapia médica agresiva y el uso de stent liberadores de fármacos podría alterar el enfoque de revascularización para pacientes con diabetes y enfermedad de múltiple vaso. Los investigadores del Freedom Trial llevaron a cabo este estudio publicado en New England en 2012. En este ensayo aleatorizado asignado a pacientes con diabetes y enfermedad coronaria múltiple vaso, tanto a PTCA con stent liberadores de drogas o cirugía de revascularización miocárdica. Los pacientes fueron seguidos durante un mínimo de 2 años, con una mediana de 3.8 años. A todos los pacientes se les prescribieron las terapias médicas recomendadas por las guías para el control de los factores de riesgo aterogénico, lipoproteínas de baja densidad, presión arterial y hemoglobina glicosilada. La medida de resultado primario fue un compuesto de muerte por cualquier causa, infarto de miocardio no fatal o accidente cerebrovascular no fatal. Los resultados de este estudio
que se llevó adelante desde 2005 hasta 2010 y en el cual se alcanzaron a enrolar 1.900 pacientes en 140 centros internacionales. La edad media de los pacientes fue de 63 años, con un desvío estándar de 9 años. El 29% de estos pacientes eran mujeres y el 83% tenían enfermedad de 3 vasos. El resultado primario ocurrió con mayor frecuencia en el grupo PTCA, con una P igual a 0.005, con tasas a 5 años de 26.6% en el grupo PTCA y 18.7% en el grupo de cirugía de revascularización miocárdica. El beneficio de la cirugía fue impulsado por las diferencias fundamentalmente en la tasa de infarto de miocardio, con una P menor de 0.01, como vimos en la diapositiva anterior, y muerte por cualquier causa con una P igual a 0.049. El accidente cerebrovascular fue más frecuente en el grupo de cirugía, con tasas a 5 años de 2.4 en el grupo de angioplastía y 5.2 en el grupo de cirugía cardiovascular, P igual a 0.03. Como podemos observar en este gráfico de riesgo y como conclusión de este trabajo, los autores indicaron que la cirugía de revascularización miocárdica fue superior a PTCI con stent liberadores de fármacos en pacientes con diabetes y enfermedad coronaria avanzada, predominantemente enfermedad de 3 vasos coronarios, en los cuales la cirugía de revascularización miocárdica redujo significativamente las tasas de muerte e infarto de miocardio con una mayor tasa de accidente cerebrovascular. Vamos a repasar ahora las indicaciones que en 2018 realizaron las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, es decir, qué mostraron las guías 2018 en relación a la revascularización miocárdica, es decir, qué consideraron como mejor estrategia para el manejo de un paciente en plan de revascularización y con un nivel de evidencia clase 1, específicamente, como estamos viendo en verde, el cálculo de el SYNTAX score en los pacientes con enfermedad de múltiple vaso, el acceso radial para la angiografía y angioplastía coronaria, la utilización de stent liberadores de fármacos, en algunos casos, dentro de los cuadros evolutivos con síndrome coronario agudo, tratar de acuerdo a la severidad del cuadro, de estabilizar al paciente previo a la revascularización, la utilización de puentes radiales y de preferencia la cirugía de revascularización miocárdica en pacientes con enfermedad arterial coronaria, insuficiencia cardíaca y fracción de eyección menor o igual al 35%, siendo una recomendación clase 2A la consideración de PTCA como alternativa a la cirugía de revascularización miocárdica. Siguiendo con los cambios que mostraron las guías en 2018, en particular en relación a los pacientes con diabetes y enfermedad coronaria, se observó una disminución en el grado de recomendación, pasando de 2A a 2B la indicación de PTCI en pacientes con un SYNTAX score menor de 23.
Es oportuno recordar que un syntax score bajo menor de 22 equivale al cálculo de un Euroscore también bajo de 0 a 2, de 3 a 5 o un syntax score mediano cuando el Euroscore es mayor de 6. Siguiendo con esta apreciación de que la diabetes mellitus está asociado con la enfermedad arterial coronaria compleja, que a su vez resulta en una mayor morbilidad y mortalidad por enfermedad cardiovascular, se continuaron los estudios, en este caso utilizando la puntuación syntax en pacientes con diabetes sometidos a revascularización coronaria que participaron en el ensayo Freedom. El objetivo de este estudio, publicado en 2018, fue justamente evaluar la utilidad de la puntuación syntax para predecir eventos cardiovasculares futuros en pacientes con diabetes mellitus y enfermedad arterial coronaria compleja sometidos a uno u otro procedimiento, es decir, a cirugía de revascularización miocárdica o PTCA. ¿Cuál fue el método utilizado? El ensayo Freedom aleatorizó a pacientes con diabetes y enfermedad coronaria de múltiple vaso. Estos fueron sometidos a PTCA con stent liberadores de fármacos o cirugía de revascularización miocárdica con o sin bomba, como vimos anteriormente. En este trabajo, el syntax score fue calculado retrospectivamente por un laboratorio central. El punto final de los eventos cardiovasculares duros fue un compuesto de muerte por cualquier causa, infarto no fatal y ACV no fatal, mientras que el punto final de los principales eventos adversos cardíacos y cerebrovasculares, MACE, fue un compuesto de eventos cardiovasculares duros y revascularización repetida o necesidad de nueva revascularización. En este estudio de comparación de dos tratamientos para la enfermedad coronaria multivaso en individuos que fueron participantes del estudio Freedom, pacientes diabéticos con enfermedad de múltiple vaso, se observaron los siguientes resultados que se muestran en los gráficos que estamos viendo en esta diapositiva. En total se incorporaron 1.900 pacientes que fueron asignados a una u otra rama intervencionista, es decir, PTCI o cirugía de revascularización miocárdica. El syntax score se consideró un predictor independiente de MACE a 5 años y de evento cardiovascular duro en la cohorte de PTCI, pero no en el grupo de cirugía de revascularización miocárdica. Hubo una mayor incidencia de MACE en pacientes con PTCI con syntax score bajo, intermedio y alto en comparación con aquellos que fueron sometidos a cirugía de revascularización miocárdica con un alto grado de significación estadística. Los autores concluyeron que en pacientes con diabetes mellitus con enfermedad de múltiple vaso, la complejidad de la enfermedad coronaria evaluada por syntax score es un factor de riesgo independiente para MACE y eventos coronarios duros solo en pacientes sometidos a PTCI. Por lo tanto, no se recomienda la utilización del syntax score para guiar la elección de la revascularización coronaria en pacientes con diabetes mellitus y enfermedad coronaria multivaso. Ahora bien, ¿qué se observa en la vida real en el tratamiento de la enfermedad coronaria multivaso
en el paciente diabético a la luz de los resultados del estudio Freedom. ¿Eficacia o efectividad? Y esta ha sido la pregunta de investigación que motivó la realización del presente trabajo, es decir, evaluar qué porcentaje de pacientes de la vida real serían incluibles en dicho estudio y cuáles serían sus implicaciones pronósticas. De un total de 1.054 pacientes, se siguieron 617 pacientes diabéticos con enfermedad de múltiple vaso a los que se les había realizado una CCG entre 2012 y 2014. Se clasificaron según el cumplimiento de criterios para participar en dicho estudio y se analizó su impacto tanto en la mortalidad como en la evolución hacia eventos cardiovasculares mayores. Como podemos observar en el diagrama de flujo, de esos 617 pacientes, divididos a dos ramas susceptibles, es decir, candidatos a participar en el Freedom Trial y no susceptibles. Estos no susceptibles constituyeron el 51.2% de los pacientes, dado que no cumplían los criterios de inclusión, tenían más edad, 69 versus 66, con una P menor de 0.01, mayor riesgo Euroscore 2, 7.2 frente a 2.26, con una P menor de 0.01. Estos pacientes no susceptibles recibieron menos cirugía de revascularización coronaria, 6% versus 15%, también con un alto nivel de significación, más tratamiento conservador, 7.6 frente a 2.3, también altamente significativo, y no se observaron diferencias en la realización de PTCI. En estas tablas podemos observar la distribución de los pacientes en función de su estrategia de tratamiento y si la revascularización fue completa o incompleta. Y vemos también su nivel de significación, como habíamos mencionado anteriormente. En relación a la mortalidad, como vemos en la tabla 4, eventos mayores en el seguimiento a 30 días y a 35 meses en pacientes susceptibles y no susceptibles, la mortalidad fue mayor en los no incluibles o no susceptibles, con un odds ratio de 4.42, P menor a 0.01, tanto a los 30 días, donde el odds ratio fue de 9.54, P menor de 0.01, como a 35 meses, con un riesgo de 5 veces más con respecto a los pacientes susceptibles. En estos gráficos podemos ver, mediante las curvas de Kaplan-Meier, la distribución de los eventos clínicos entre pacientes susceptibles y no susceptibles en el seguimiento. En los dos gráficos superiores, en mortalidad por todas las causas y mortalidad de causa cardiovascular, en el inferior, MACE. Asimismo, se muestran las diferencias en la mortalidad por todas las causas entre pacientes susceptibles y no susceptibles en función de si se hizo o no revascularización incompleta o completa. En todos podemos observar una significación estadística de P igual a 0.01 contrastada con long run test. Como hemos visto hasta ahora, el 51.2% de los pacientes diabéticos con enfermedad de múltiple vaso de la vida real no serían incluibles en un gran ensayo clínico como el Freedom Trial, presentando 4 veces más riesgo de muerte en el seguimiento a corto y largo plazo. Los autores de este trabajo concluyeron que en la vida real más de la mitad de los pacientes no hubieran sido elegibles para participar en un ensayo clínico como el estudio Freedom,
Dado su perfil, el pronóstico de dichos pacientes es peor, con una mayor mortalidad y con más eventos cardiovasculares mayores, independientemente de si la revascularización fue completa o incompleta. Dichas características llevan a los cardiólogos y a los miembros del Heart Team o el equipo interdisciplinario a recomendar en forma individualizada qué estrategia de revascularización es la más idónea para cada paciente en particular y con la cual van a obtenerse los mejores resultados para el paciente según su situación determinada. Finalmente, ¿qué novedades podemos decir que aporta el trabajo que acabamos de relatar? Más de la mitad de los pacientes no serían incluibles en un ensayo clínico, ya que presentan peor pronóstico. En nuestro medio se sigue optando principalmente por PTCI como estrategia de revascularización, pese a que las grandes guías clínicas no lo recomiendan. Los pacientes con un peor perfil reciben menos revascularización completa, pese a estar relacionada con un mejor pronóstico independientemente del riesgo. Por último, surge la necesidad de registros nacionales auditados como herramienta de conocimiento y control de resultados de los diferentes centros. Hasta ahora hemos presentado la evidencia en relación a cuál es la mejor estrategia de revascularización. Pero para el cardiólogo la discusión continúa. Si el paciente tiene lesiones coronarias de múltiples vasos y se encuentra estable, ¿cuál es la mejor estrategia? ¿La revascularización o el tratamiento médico óptimo? Y en noviembre de 2019, durante las sesiones científicas de la American Heart Association, se presentó este revolucionario estudio que se ganó rápidamente la atención de todos los cardiólogos, el reporte preliminar del estudio Isquemia. 4 meses después, el Isquemia llegó al papel de la revista New England y fue presentado en forma virtual en el ACC 2020. El Isquemia Trial intentó responder si en pacientes con enfermedad coronaria estable sintomáticos con isquemia moderada a severa en un test evocador de isquemia, existe beneficio en la realización de cateterismo cardíaco y una eventual revascularización sobre el tratamiento médico óptimo actual. Puede haber alguna incertidumbre sobre la interpretación de los resultados de este estudio, ya que depende de la definición de infarto que uno elija, y esto obviamente impacta en los eventos y es una de las limitaciones de este trabajo que luego vamos a mencionar. Dada la alta prevalencia de pacientes diabéticos incluidos en este estudio, considero relevante su discusión en esta charla. Se randomizaron 5.179 pacientes a 2 ramas, aleatorizados a 2 ramas, tratamiento invasivo versus tratamiento conservador, con una mediana de seguimiento de 3.3 años y un seguimiento mayor al 99% en ambas ramas. En esta tabla podemos observar las características basales de la población, las más importantes. Observando a las mismas, es claro que se trata de una población de alto riesgo clínico. Y como habíamos dicho al iniciar esta diapositiva, con 40% de pacientes diabéticos en ambas ramas, 20% de pacientes con infarto previo e historial de angina a repetición en más del 90% de los casos. Como en la mayor parte de los estudios, y en especial en los que se refieren a enfermedad coronaria, hay una baja inclusión de pacientes de sexo femenino. En comparación a experiencias previas, desde la inclusión inicial hasta la randomización, se procuró que todos los pacientes tuvieran el tratamiento óptimo al máximo posible según las actuales recomendaciones de las sociedades científicas,
Más del 95% de los pacientes recibían estatinas en dosis recomendadas, aspirina, 70% inhibidores de la enzima convertidora o ARA2, más del 80% estaban con tratamiento beta bloqueante y además, como se observa en la tabla, el 90% eran no fumadores. En relación a los resultados del Ischemia Trial, sí está claro que no hay una ventaja obvia en el seguimiento a 4 años, si bien inicialmente se ve una mejoría en el tratamiento invasivo, en la revascularización a los 6 meses versus el tratamiento médico óptimo. Como lo muestra esta curva de supervivencia a 4 años, el endpoint primario de muerte cardiovascular, infarto de miocardio, hospitalización por angina inestable, insuficiencia cardíaca o resucitación postparo cardíaco. Estos hallazgos subrayan el enorme beneficio que aporta el tratamiento médico contemporáneo en la enfermedad coronaria. En este aspecto es importante destacar la importancia de la adherencia a las recomendaciones de las guías, que debe ser estricta. En estos gráficos podemos observar los resultados de ambas ramas en el seguimiento en el tiempo en los puntos finales secundarios mayores, donde observamos que no se observan diferencias significativas entre ambas líneas de tratamiento, es decir, invasivo versus convencional. Uno de los temas que había sido mencionado anteriormente es cómo se consideró infarto para este estudio, que ha sido objeto de algunas críticas. Es importante destacar que las definiciones de infarto de miocardio post-procedimiento y angina inestable en el seguimiento fueron más estrictos que las definidos en las guías internacionales, con un punto de corte de troponina ultrasensible más elevado, troponina ultrasensible mayor a 35 por el límite máximo normal post-ATC y más de 70 por el límite máximo normal post-CRM de los habitualmente descriptos, lo que pudiera disminuir de alguna manera la tasa de eventos post-procedimientos reportado en la rama invasiva. Esto sería el análisis por intención de tratar. Para concluir la discusión de este trabajo, podemos decir que el Ischemia Trial nuevamente parece alinearse a los estudios previos como el COURAGE y el BARI 2D, demostrando que los pacientes con enfermedad coronaria estable, aún con isquemia severa, presentan placas de ateroma calcificados y con baja tasa de complicaciones y mortalidad, en las cuales las técnicas de revascularización epicárdica actuales no resultan superiores al tratamiento médico óptimo. La necesidad de efectuar angio-TC coronaria en todos estos pacientes para detectar la enfermedad de mayor severidad anatómica, como lo aplicó este estudio, y el beneficio hipotetizado de una posible aplicación de FFR en la determinación de las placas más vulnerables, serán incógnitas no resueltas por el momento. En relación a las recomendaciones de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología 2019, en lo que respecta al manejo de pacientes diabéticos con enfermedad coronaria, destacan la importancia del control de los factores de riesgo para la prevención de la enfermedad coronaria en estos pacientes, dado que la diabetes mellitus es sabido que confiere un riesgo 2 veces mayor de enfermedad arterial coronaria. En esta diapositiva se muestran los objetivos recomendados para el control de la presión arterial. El tratamiento antihipertensivo inicial recomendado debe consistir en una combinación de un bloqueador del sistema renina-angiotensina
con un bloqueante cálcico o un diurético tipo tiazida. Los inhibidores de la enzima convertidora, como se sabe, reducen la albuminuria y la aparición o progresión de la nefropatía diabética más eficazmente que otro tipo de fármacos. Como ya se ha mencionado en este workshop, los objetivos recomendados para el control de la dislipidemia en pacientes diabéticos son muy estrictos y se aconseja fuertemente alcanzar estos valores. Además de la dieta adecuada y la actividad física, es de suma importancia la terapia farmacológica. Considerando a los pacientes diabéticos con enfermedad coronaria como sujetos de muy alto riesgo, el logro de alcanzar el target recomendado de hemoglobina glicosilada es de suma importancia. Nuevamente, la dieta y la actividad física y la terapéutica farmacológica son fundamentales. De los recursos que ofrece esta última terapéutica nos vamos a referir a continuación. Dada la intersección existente entre la diabetes y la enfermedad cardiovascular, los productos farmacológicos utilizados para tratar la diabetes tipo 2 deben presentar también una seguridad cardiovascular adecuada. Las comorbilidades, incluida la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica, tienen una prevalencia creciente en los pacientes diabéticos. Por consiguiente, desempeñan también un papel importante en la seguridad de la medicación. Aunque las biguanidas, la sulfonilurea, las glicazonas y los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa tienen efectos variables sobre los eventos cardiovasculares, los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa 2 y los agonistas del receptor de péptido de tipo 1 glucagón han mostrado de manera uniforme una seguridad adecuada y una reducción de los eventos cardiovasculares en los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. De manera que estos medicamentos están pasando a ser herramientas esenciales para la cardioprotección de los pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular, además de desempeñar un importante papel en la prevención primaria y en la protección renal. A modo de resumen de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología 2019 para el manejo de pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular, en esta tabla podemos observar, en primer lugar, alcanzar los targets recomendados en pacientes con enfermedad arterial coronaria con un nivel de evidencia 1A y en el mismo nivel de evidencia están las recomendaciones de la utilización en estos pacientes de inhibidores de la CGLT2 y los agonistas de los receptores de la GLP1. Como conclusiones, podemos decir que la diabetes mellitus es una enfermedad de elevada prevalencia con un alto impacto en las enfermedades cardiovasculares y que se prevé una mayor incidencia en las próximas décadas. La enfermedad cardiovascular en los pacientes diabéticos se presenta más tempranamente, es más compleja y agresiva. El cardiólogo enfrenta un desafío en la prevención y el tratamiento de esta enfermedad y de sus complicaciones cardiovasculares. Los nuevos fármacos hipoglucemiantes van dirigidos a numerosas y novedosas vías para reducir los eventos cardiovasculares y renales en los pacientes con diabetes mellitus. En la enfermedad coronaria que requiere revascularización, la evidencia científica muestra datos claros de beneficio de la cirugía de revascularización miocárdica versus la angioplastía coronaria. Sin embargo, en la vida real, no todos los pacientes reciben la mejor opción terapéutica. La complejidad de la patología y sus posibles terapéuticas hacen recomendable la implementación de un equipo multidisciplinario para definir la mejor estrategia de tratamiento para cada paciente.
Muchas gracias.